Ahora sí, damos comienzo a la primera de las dos mesas de debate que van a conformar esta jornada interhospitalaria de neumología del Hospital Universitario Infanta Leonor. La patología intersticial pulmonar es, tal y como adelantábamos, una de las principales líneas de trabajo que persigue este servicio. Es por ello que, de la mano de Elena Rodríguez, médica especialista del Servicio de Neumología, entenderemos cómo mejorar la adhesión, la tolerancia y la calidad de vida de los pacientes que sufren este tipo de trastornos. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar con las charlas. En primer lugar hablará la doctora Belén López Muñiz contándonos el proceso asistencial de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. A continuación la doctora Irene Cañamares nos hablará sobre el papel de farmacia en el hospital. Después la doctora Laura Cebrián nos contará su experiencia como reumatóloga en la consulta conjunta de neumología y reumatología. Y por último, una de nuestras enfermeras, Paloma Perpiña, nos contará el papel de la consulta de enfermería en el manejo de estos pacientes. Pues nada, en primer lugar quería agradecer a Neumomadrid la gran idea de crear sesiones interhospitalarias en las que cada servicio podamos poner en común cada uno las experiencias que tenemos, y por otra parte a Redacción Médica y a Oximesa por hacer estas sesiones posibles. Bueno, pues yo os voy a contar cómo manejamos la patología intersticial en nuestro hospital. El abordaje multidisciplinar, por una parte, el trabajo en equipo que realizamos con reumatología en las enfermedades intersticiales de origen autoinmune, y por otra parte, para mejorar la adherencia y el manejo de los pacientes con tratamiento antifibrótico. Este es el índice de los puntos que voy a desarrollar. Para ponernos en situación, un poquito de introducción en lo que son las enfermedades intersticiales, que todos sabemos que son un grupo heterogéneo de entidades clínicos patológicas, hay hasta más de 200 entidades descritas, que van a tener una serie de manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales comunes, y que se van a caracterizar por una manifestación bien inflamatoria y o fibrosante a nivel del parénquima pulmonar, pero que entre todas ellas van a tener un distinto comportamiento, respuesta al tratamiento y pronóstico. Y la importancia de estas enfermedades es que ya desde el diagnóstico tiene que ser multidisciplinar, puesto que se basa en la integración de distintos datos clínicos, patológicos y radiológicos. Y si nos vamos a la clasificación de las enfermedades intersticiales, en el grupo de las enfermedades intersticiales de causa conocida, vemos que las más prevalentes van a ser las enfermedades autoinmunes, y por eso el reumatólogo cada vez juega un papel más importante en el manejo con nosotros de estas patologías. ¿Y por qué hacer consultas conjuntas? Bueno, pues porque nos van a permitir confirmar el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, nos van a ahorrar una gran cantidad de pruebas diagnósticas y nos van a permitir confirmar el diagnóstico de manera precoz, mejorando así la atención de nuestros pacientes. Van a permitir también estadificar la gravedad, establecer la progresión de la enfermedad e iniciar desde manera precoces un correcto manejo y adecuado tratamiento de estas patologías. La función del neumólogo en estas consultas es aportar el conocimiento y la experiencia en la patología intersticial, y bien sea el conocimiento en cuanto a los distintos patrones radiológicos, el manejo de los fármacos a nivel pulmonar, el conocimiento de las pruebas funcionales respiratorias, que son imprescindibles para establecer la gravedad, el pronóstico y la evolución de la enfermedad, las distintas técnicas diagnósticas y, por supuesto, el conocimiento de la fisiopatología pulmonar. Y la labor del reumatólogo, la función principal, es aportar su conocimiento sobre las enfermedades autoinmunes en cuanto a la anamnesis y la exploración dirigida, colaborar con las pruebas, con pruebas diagnósticas, como puede ser la capilaroscopia, y también el manejo de determinados fármacos biológicos o inmunosupresores. Por ese motivo, en el año 2012 decidimos crear, de acuerdo con los dos jefes de servicio de neumología y de reumatología, la consulta multidisciplinar de neumología y reumatología. Al principio era una cosa pequeña en la que teníamos un único ordenador para las dos. La consulta estaba a cargo de neumología, y luego la doctora Laura Cebrián, que a continuación la conoceréis, tenía que recaptar cada paciente y realizar la historia, con lo cual era un proceso más laborioso. Teníamos una periodicidad de una al mes.
Y, sin embargo, al cabo de 10 años, pues yo creo que hemos progresado. Lo primero es que tenemos 2 ordenadores, por lo tanto, podemos evaluar y escribir al paciente al mismo tiempo. Esta consulta se desarrolla de manera semanal, con una periodicidad cada 20 minutos por paciente. Vemos entre 16 y 18 pacientes por consulta. Una vez al mes vamos a realizar consultas multidisciplinares con el Gregorio Marañón, puesto que nosotros no tenemos cirujano torácico, y nos apoyamos en esas sesiones. Y también una vez al mes el paciente va a ser valorado también en la consulta de enfermería. Por otra parte, el servicio de neumología y reumatología intentamos desarrollar consultas, sesiones clínicas con una periodicidad de una vez al mes. Bueno, ¿qué pacientes vamos a valorar en estas consultas? Bueno, pues vamos a valorar todos aquellos pacientes con patología intersticial en el que sospechemos que puede tener una enfermedad autoinmune. Si se descarta, va a volver a la consulta monográfica de patología intersticial. Aquellos pacientes en los que tengan enfermedad autoinmune y enfermedad intersticial asociada, estos pacientes van a realizarse el seguimiento en esta consulta. Pacientes con enfermedad autoinmunes, en lo que bien haya alguna duda a la hora de iniciar un tratamiento biológico inmunosupresor, se va a realizar una valoración inicial, aunque después daremos de alta esta consulta. Y por último, pacientes con enfermedad autoinmune que hayan desarrollado toxicidad a nivel pulmonar. Lo valoraremos, se tratará y se dará de alta esta consulta. ¿Qué servicios nos pueden mandar pacientes? Pues neumología y reumatología, pero también la consulta de patología intersticial está abierto al hospital. Por lo tanto, hay pacientes derivados de la consulta de urgencias y de medicina interna que llegan a la consulta monográfica de patología intersticial y, si se considera subsidiario, se va a recaptar para la consulta multidisciplinar. Y os traemos los resultados de nuestra consulta. Solo hemos analizado los últimos 5 años, del 2017 al 2022. Han sido 185 pacientes valorados, con una media de edad de 62 años, donde es mayor la prevalencia de mujeres con respecto a hombres. La patología más frecuente fue la artritis reumatoide, seguida de esclerodermia. La afectación pulmonar más frecuente, como era de esperar, en las enfermedades autoinmunes fue de un patrón de Nine, seguido del patrón de New. Y esos son los distintos fármacos que han recibido los pacientes. Vemos hay pacientes con antifibróticos, inmunosupresores. El fármaco más prevalente, como es lógico, es el corticoide, aunque en monoterapia solo hay 21 pacientes en tratamiento. 26 pacientes fallecieron, 7 de ellos durante el COVID. Y está muy bien que nosotros estemos muy contentos con la consulta, pero siempre está mejor que los pacientes te den la razón. Por ese motivo empezamos una serie de encuestas de satisfacción a los pacientes. Os traemos el primer corte que hicimos de este análisis, que son 53 pacientes en los que se realizó la encuesta de manera anónima de septiembre a diciembre. Bueno, pues la verdad es que casi el 70% de los pacientes estaban muy satisfechos con la consulta conjunta. Además, el 60% preferían ser atendidos de esta manera al mismo tiempo, que no venir 2 días diferentes al neumólogo y otro día al reumatólogo, y más de la mitad de los pacientes consideraban que el tiempo de atención era correcto. Siguiendo en las patologías intersticiales, vamos ahora al grupo de enfermedad intersticial idiopática, de las cuales la más frecuente y la más temida es la fibrosis pulmonar idiopática, puesto que es la enfermedad fibrosante con una peor supervivencia, de tal manera que si no tratamos la supervivencia de estos pacientes será de 2 años a 2 años y medio. De hecho, si lo comparamos con cualquier cáncer, solo el cáncer de páncreas o del pulmón tiene una supervivencia peor que la fibrosis pulmonar idiopática. Pero nos remontamos al año 2014, donde a través del estudio ASCEN y Impulsis aparecieron 2 fármacos antifibróticos que claramente demostraron su eficacia en cuanto al retraso de la caída de la función pulmonar. Eran por un lado la pirfenidona y por otro nintedanib, de tal manera que esta supervivencia en los pacientes a raíz de los antifibróticos ha mejorado hasta 8 o 10 años. ¿Qué ocurre? Que como todos los fármacos no están exentos de efectos secundarios, además son patologías raras que a veces al paciente le cuesta entenderlas y esto muchas veces dificulta el manejo. Por eso, en el año 2019 decidimos crear el proceso asistencial integrado en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, de los que iba a formar parte farmacia, neumología y enfermería.
Pero ese proceso lo hemos ampliado recientemente, puesto que en los últimos años bueno, se ha confirmado que hay un grupo de las patologías intersticiales que se van a comportar como la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, van a tener una evolución en cuanto a fibrosis, un deterioro de la función pulmonar y finalmente un fallecimiento del paciente. Y cualquier enfermedad intersticial se puede comportar de esta manera. De hecho, recientemente, en mayo del 2022, salen publicadas las guías ATS, donde hacen la definición de este grupo de enfermedades, aquellos que en el año de seguimiento deterioraba al menos 2 de los siguientes, bien la clínica, bien un deterioro de la función pulmonar o bien un empeoramiento en el escáner. Y teniendo en cuenta que no hay estudios que evidencien las diferencias en cuanto a la patogenia de la fibrosis pulmonar en la fibrosis pulmonar idiopática con la fibrosis pulmonar de otras enfermedades fibrosantes progresivas, y gracias a los ensayos que hay realizados y a los estudios que hay, como es el estudio INBUILD, en el que demostró la eficacia de nintedanib en estos pacientes, el Ministerio de Sanidad, en agosto del 2022, aprueba nintedanib para los pacientes con enfermedad intersticial fibrosante progresiva. Y por ese mismo motivo, desde septiembre ampliamos el proceso de la fibrosis pulmonar idiopática también para las enfermedades fibrosantes progresivas, formando parte de él farmacia, neumología y enfermería. ¿Cuál es mi papel en este proceso? Bueno, pues obviamente es el diagnóstico, indicar las pruebas diagnósticas, el diagnóstico de la enfermedad, la información de la enfermedad, la información sobre el tratamiento, tanto al paciente como a los distintos familiares, resolver las dudas que pueda tener, realizarles el seguimiento, el tratamiento de las complicaciones, acompañarles al final de la vida y también el manejo farmacológico hacia ajustes de dosis, cambios o retiradas de los fármacos. ¿Y cuál es el objetivo de este proceso? Bueno, pues disponer de una metodología de trabajo coordinada que nos permita una detección precoz y un mejor manejo de estos pacientes, mejorar la adherencia al tratamiento, detectar también las interacciones farmacológicas para tomar soluciones de manera precoz, reforzar la información sobre la enfermedad y también el tratamiento y establecer acciones de mejora continua en cuanto a la calidad asistencial de estos pacientes. Os voy a poner el protocolo de lo que solemos hacer. Bueno, pues esta sería yo. Ya tengo el paciente, se ha presentado la sesión multidisciplinar, se ha confirmado el diagnóstico y lo primero que hacemos es poner una interconsulta al servicio de farmacia, que generalmente en menos de una semana van a recibir al paciente, le van a pasar a consulta y les van a iniciar el tratamiento. Les van a explicar los posibles efectos secundarios, van a valorar la adherencia y van a hacer también una revisión de los posibles fármacos que toma para evitar interacciones. Ellos mismos cada 2 meses van a recoger a los pacientes el fármaco e irán repitiendo este tipo de preguntas. Si en algún momento detectan un problema, en ese caso me llamarán telefónicamente para intentar resolver el problema. Si se puede solucionar el problema por teléfono se realizará y si no, lo mandaremos a la consulta de enfermería. La consulta de enfermería no solo vamos a remitir los pacientes que tengan efectos secundarios, sino todo paciente que iniciemos tratamiento con un antifibrótico se les va a revisar con una analítica al mes de iniciar el tratamiento. En la consulta de enfermería, si se detectase efectos secundarios, si se hubiese que ajustar la dosis, se va a realizar los ajustes pertinentes, el manejo de los efectos secundarios, se reevaluarán a los pacientes y una vez solucionado volverá a su seguimiento habitual en la consulta de neumología cada 3 o 6 meses, dependiendo de la gravedad. Este es un poco el resultado de los pacientes en este proceso que actualmente tenemos con tratamiento antifibrótico. A día de hoy tenemos 65 pacientes, de los cuales 42 son con nintedanib y pirfe con 23 con pirfenidona. A lo largo desde que empezamos con estos tratamientos se han tenido que retirar 35 pirfenidonas y 30 nintedanib y el total de los fármacos que se han pautado son 130 tratamientos antifibróticos desde que se empezaron a prescribir en el año 2015 en nuestro caso. Por último, a día de hoy vamos progresando y también participamos de manera activa en los distintos ensayos clínicos. De hecho, el Hospital Infanta Leonor, junto con el Servicio de Farmacia y también con Enfermería, participamos en el ensayo fase 3, la antifosfodiesterasa 4B para enfermedades fibrosantes progresivas y FPI. Y nada más, muchas gracias. Este es nuestro equipo multidisciplinar y recalcar la importancia del manejo multidisciplinar en estas patologías. Hola,
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos tanto a Redacción Médica como al Servicio de Neumología, a la doctora María Jesús Buendía, por invitar al farmacéutico de hospital a contar cómo es nuestro papel en la atención al paciente con patología intersticial pulmonar. En primer lugar, yo quería remarcar cómo ha sido la evolución del farmacéutico de hospital en los últimos años, ampliando las competencias, pasando desde un papel inicial y importante relacionado con la gestión de los medicamentos, tanto la adquisición como la dispensación, así como la elaboración de medicamentos estériles como quimioterapia o no estériles como fórmulas magistrales, a la implicación y una mayor participación en la farmacoterapia de los pacientes ingresados o pacientes externos, como es el área en el que yo trabajo. Para ello es necesario un mayor conocimiento para poder integrarnos en los equipos multidisciplinares y ser especialistas en la farmacoterapia. Como ya ha comentado Belén, para nosotros es muy importante estudiar en profundidad la enfermedad y conocer de qué enfermedad estamos hablando. Hay diferentes tipos de enfermedades pulmonares intersticiales. La más frecuente, importante y grave es la fibrosis pulmonar idiopática, pero sí que nos parece importante posicionar y conocer el resto, asociadas a conectivopatías, a neumonitis crónica por hipersensibilidad y otras enfermedades. Hay algunas que tienen un fenotipo progresivo común y se tratarán con algunos fármacos en común antifibróticos, como ha comentado Belén. También queremos conocer su lenguaje y su terminología específica. Tenemos un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que es el Grupo Neumo, que proporciona información especializada para que estemos actualizados y en toda la enfermedad respiratoria y neumología. Y también queremos conocer y ponernos en el lugar del paciente. Estas enfermedades fibrosantes progresivas son unas patologías complejas, de características heterogéneas, crónicas y se caracterizan por tener un mal pronóstico. Tienen un elevado impacto social en pérdida de calidad de vida para el paciente con una alta carga emocional. Los fármacos antifibróticos que ahora veremos son fármacos que no están exentos de efectos adversos, que se necesita un ajuste de dosis y que en ocasiones requieren y motivan el acudir a urgencias. También los pacientes suelen ser pacientes de edad avanzada, con comorbilidades y que toman mayor número de fármacos y en ocasiones son medicamentos de alto riesgo, esta combinación. Por todo ello, en el año 2019 se diseñó el proceso asistencial integrado del que estamos hablando, con los objetivos principales de mejorar la calidad asistencial y los resultados en salud. Belén ha comentado el proceso y cuando se ha diagnosticado y se ha seleccionado el paciente que es candidato a recibir un tratamiento antifibrótico, es cuando nos coordinamos y contacta con el servicio de farmacia para iniciar estos tratamientos. En la actualidad nos realizan una interconsulta a través de la historia clínica y nosotros planificamos una visita de inicio en nuestras agendas de farmacia. El seguimiento a los pacientes lo realizamos ya que acuden a farmacia cada 2 meses a recoger su medicación y os detallaré posteriormente. ¿Qué es lo que hacemos en concreto previo al inicio del tratamiento? Bueno, pues validamos esa prescripción médica y en relación a la indicación de tratamiento, qué medicamento va a ser el que iniciará el paciente y a qué dosis. Revisamos las interacciones farmacológicas y realizamos un seguimiento estrecho de la adherencia en las visitas sucesivas y en las continuaciones de tratamiento. También monitorizamos cómo son los efectos adversos o si el paciente nos refiere y nos reporta algunos efectos adversos y efectividad del mismo. También consideramos importante siempre tener indicadores de actividad del proceso para resultados en salud y coste-eficiencia. En relación al inicio, ese es un ejemplo de interconsulta que nos realiza Belén en este caso, indicando que el paciente va a iniciar un tratamiento y organizamos también un día en común para que al paciente le resulte cómodo y práctico acudir a la farmacia. Revisamos qué medicamento es, qué dosis y qué pauta, también en función de qué situación está el paciente. Ahí estos fármacos se necesita ajuste en determinadas situaciones y revisamos las interacciones farmacológicas. En los antifibróticos, los antifibróticos comercializados, que son nintedanib y pirfenidona, tienen indicaciones, nintedanib más ampliadas. Nintedanib está indicado para el tratamiento de los adultos con fibrosis pulmonar idiopática, pero también, como ha dicho Belén, desde
de otoño del año pasado, se ha ampliado esta indicación para las enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes crónicas con fenotipo progresivo. En estos pacientes se puede utilizar estos fármacos siempre que hayan progresado a su tratamiento habitual. Tratamiento habitual bien en algunos casos con inmunosupresores, otros en el tratamiento de la enfermedad concomitante como artritis reumatoide, o bien eliminación del antígeno en hipersensibilidad, en neumonitis por hipersensibilidad. Estos pacientes deben presentar criterios de empeoramiento de síntomas respiratorios, descenso absoluto de la capacidad vital forzada superior al 5% o descenso absoluto de la capacidad de difusión superior al 10% y tener evidencia radiológica de progresión de la enfermedad. En la actualidad no está indicado estos fármacos para la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica y para su utilización debería ser aprobado por la dirección médica del hospital. En cambio, pirfenidona únicamente tiene la indicación financiada para el tratamiento de la FPI. Estos son los dos fármacos disponibles, nintedanib a dosis de 150 y a dosis de 100 y pirfenidona a una dosis inicial de 267, ya que hay que hacer durante 14 días una escalada de dosis gradual, o la dosis completa y plena de 801 miligramos. Desde hace poco, final de año, tenemos genéricos disponibles de pirfenidona. Queremos conocer bien la farmacoterapia, para eso estudiamos qué mecanismo de acción. Ambos son antifibróticos que tienen un mecanismo de acción ligeramente diferente, que no voy a profundizar. Los fármacos no se ajustan en caso de pacientes con insuficiencia renal, pero sí que hay que tener precaución en caso de insuficiencia hepática, en lo que sería necesario algunas reducciones de dosis. También en el caso de aparecer aumento de transaminasas sería necesario reducir dosis y restaurar, cuando se haya restablecido ese aumento de transaminasas, a las dosis reducidas, o bueno, con tiempo quizás se puede aumentar la dosis. Es muy frecuente el efecto adverso gastrointestinal en ambos fármacos, que sobre todo ocurre en los 3 primeros meses y en ocasiones también motiva esas reducciones de dosis. Por ejemplo, en el caso de nintedanib, es una cápsula blanda que en los excipientes hay que tener precaución en alérgicos a cacahuete y a lecitina de soja, porque pueden producir reacciones alérgicas importantes. También los fumadores, en los que las concentraciones del fármaco se pueden ver disminuidas, aparte de que deben dejar de fumar previo al inicio de la enfermedad. Está contraindicado en el embarazo, aunque no es frecuente. Estos fármacos suelen utilizarse en personas más ancianas, y hay que tener precauciones porque estos fármacos en nintedanib aumentan el riesgo de sangrado y hay que tener especial precaución en pacientes con alto riesgo cardiovascular. También presentan riesgo elevado de perforación gastrointestinal y se recomienda vacunación de gripe y de neumococo. En el caso de la pirfenidona destaco de efectos adversos, que sí que lo hablamos con el paciente en la consulta, explicamos bien esa escalada de dosis gradual, y también que este fármaco produce fotosensibilidad y RAS y tienen que evitar exponerse a la luz del sol. Les recomendamos que utilicen protectores solares o incluso que se cubran la ropa también con sombreros. Cuidado en la conducción, porque puede alterar un poco a nivel del sistema nervioso central, la astenia, el temblor y la capacidad para concentrarse. Y el tabaco, en este caso, es un inductor del citocromo 1 a 2, que es el principal enzima del metabolismo, y puede disminuir sus concentraciones plasmáticas. De cada fármaco nos gusta y estudiamos un poco su farmacocinética en relación a su liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En concreto, nintedanib es un sustrato débil del citocromo 3 a 4 y de la glicoproteína P. La pirfenidona es un sustrato y se metaboliza por el citocromo 1 a 2, 2C9, 2C19, 2D6 y 2E1. Y sí que queremos un poco conocer, y siempre estamos atentos a estos inductores de estas enzimas del metabolismo o a estos inhibidores, porque pueden o bien disminuir concentraciones plasmáticas o bien aumentarlos. El fármaco nintedanib se excreta por vía biliar y fecal, y entonces siempre hacemos una revisión exhaustiva de las interacciones farmacológicas. En la base de datos de Lexicom o de Micromedex revisamos con el paciente lo que tiene prescrito en su tarjeta sanitaria, en el MUP, y lo confirmamos con él para ver que tenerlo todo controlado a este nivel. También hacemos hincapié en las plantas medicinales y producto de herbolario, porque en ocasiones también inhiben las enzimas principales del metabolismo de fármacos, y cuando un fármaco puede tener más efectos adversos de los quizás esperados y el paciente puede estar tomando plantas medicinales, aunque a veces no existe todavía evidencia suficiente para ver si es relevante clínicamente, sí que aconsejamos a veces suspender para ver un poco el efecto del fármaco en global.
A través del grupo de Neumo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria están facilitando herramientas para poder estratificar a los pacientes, y los pacientes que sean de mayor riesgo porque tengan mayores comorbilidades, tengan mayores fármacos y tengan mayor polimedicación, se tenga constancia de falta de adherencia o tengan medicamentos de alto riesgo, hacer una puntuación en una escala para poder posicionar, para poder atender a los pacientes que tienen un mayor riesgo y considerados como más graves, de alguna forma, y hacer un seguimiento más estrecho. Eso lo vamos a poner en marcha en breve. Este es un modelo en la consulta con nosotros en farmacia siempre proporcionamos información verbal y por escrito, y este es un modelo del documento que les entregamos, en el que siempre se incluye para qué sirve el medicamento, con un lenguaje adaptado para ellos, que lo puedan comprender fácilmente, cómo tomarlo, qué hacer si se olvida una dosis, precauciones en relación a las contraindicaciones o precauciones más importantes y los efectos adversos más característicos. También, siempre y muy importante, porque los pacientes lo utilizan, les proporcionamos su número de teléfono y su correo y nuestro correo electrónico para que puedan contactar con nosotros en caso de alguna duda relacionada con su tratamiento. También les proporcionamos medidas no farmacológicas, pero bueno, creo que esa Paloma lo va a extender más en relación, como es el efecto adverso más frecuente es el gastrointestinal, pues qué hacer un poco para los alimentos recomendados y los desaconsejados en su dieta. En relación a la adherencia, integrado en la entrevista clínica, sí que introducimos cuestionarios validados como el Morisky-Green para ver si un paciente en el seguimiento es considerado no adherente. También en nuestro programa de dispensación, donde tenemos todas las trazas de las prescripciones y dispensaciones, nos sale una alerta cuando el paciente se ha retrasado en recoger su medicación. Siempre preguntamos o revisamos el motivo de ese retraso, si puede ser por un ingreso por exacerbación o puede ser por algún problema relacionado con su medicación, que en ese caso contactaríamos siempre con Belén para informarle. También hay algunos fármacos para recordar que sí que pueden empeorar la patología respiratoria, hay que tener especial precaución con ellos, como los anti-TNFs y algunos quimioterápicos como viloemicina, metotrexato, mitomicina, taxol, pemetrexed, etc. Y bueno, datos de actividad que también ha comentado Belén, en la actualidad tenemos 65 pacientes en tratamiento, la mayoría de ellos con un proceso de fibrosis pulmonar idiopática, pero también tenemos otros fármacos con otras enfermedades fibrosantes progresivas. Y bueno, nada, a nivel del coste por proceso de las patologías de ambos fármacos y tras la introducción del fármaco genérico. Y nada, como conclusión es igual, la importancia del conocimiento específico para que conozcamos al paciente bien y todo su proceso en relación a la enfermedad, a los fármacos y a las particularidades del paciente. Este proceso integral asistencial sí que nos ha permitido mejorar una coordinación y una comunicación muy fluida, y los indicadores de gestión y de resultados en salud siempre nos permiten evaluar el proceso y adaptar estrategias de mejora continua. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos, sobre todo a Neumología, a la doctora López Muñiz, que me ha invitado a participar en esta jornada, que yo creo que es muy interesante. Y yo os voy a hablar del papel del reumatólogo en la consulta dual neumología-reumatología. Bueno, como sabéis, la aproximación diagnóstica de la enfermedad pulmonar intersticial, el neumólogo la conoce bien, y él realiza preguntas en relación con el hábito tabáquico, la exposición ambiental, la edad, el sexo, etc. Y nosotros nos vamos a fijar mucho en buscar síntomas o signos de posibles enfermedades del tejido conectivo, como si tiene antecedentes familiares reumáticos de interés, si presenta artralgias, artritis, deformidades, aftas orales, fotosensibilidad, fiebre, cuadros constitucionales y sobre todo lesiones cutáneas, disfagia, etc. Las enfermedades autoinmunes sistémicas que más frecuentemente asocian patología pulmonar intersticial son, como veis en la diapositiva, la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica y las miopatías inflamatorias. Y en estos pacientes vamos a intentar hacer una evaluación clínica fijándonos mucho en las manos. A los reumatólogos nos gusta mucho mirar las manos porque podemos ver muchas digamos, pruebas o pistas de posibles enfermedades. El fenómeno de Raynaud es muy importante.
se asocian a esclerosis sistémica y a otras patologías. En los pacientes con esclerodermia podemos ver una nariz más afilada, microstomía, lesiones de telangiectasia, como digo, en las manos y en la cara. Muchas veces pacientes con esclerodermia pueden tener alteraciones periungueales que son visibles macroscópicamente, lesiones en los pulpejos en mordedura de rata, dedos en retracción con piel brillante, edema de manos. Lesiones tipo eritema nodoso o paniculitis que nos pueden hacer pensar lupus, manos de mecánico propias de dermatomiositis y de enfermedades que afectan al pulmón y al músculo, lesiones típicas de la dermatomiositis, las pápulas de Gottron, bueno, hay un sinfín, ¿no? Estos son pacientes de la consulta, no se aprecia muy bien, pero bueno, son manos de mecánico con hiperkeratosis entre los dedos y en los pliegues, hay lesiones en mordedura de rata en otro paciente, y otros pacientes con eczemas que no siempre van a coincidir con nuestras patologías y a veces necesitamos remitirlos al dermatólogo, como es lógico. En cuanto a la evaluación clínica articular, es muy importante diferenciar el dolor inflamatorio del dolor mecánico, porque muchos pacientes ya son mayores y tienen patologías degenerativas, artrosis de manos, como vemos en la diapositiva en la derecha, nódulos de Heberden o de Bouchard, que no nos deben confundir con procesos articulares inflamatorios o artritis. A veces también hay edema de mano que implica el dorso de la mano, en lupus o en fases iniciales de la esclerosis sistémica. A veces no es sencillo y el paciente cuenta dolores articulares sin que haya una artritis evidente, que después, como veremos, podemos ayudarnos con la ecografía. En el laboratorio nos fijamos mucho en que haya elevación de reactantes de fase, alteraciones hematológicas, sobre todo citopenias, buscamos también disminución de complemento, alteraciones de la función renal, análisis de orina para ver que no haya alteraciones del sedimento, de la función hepática, etcétera. Y luego es muy importante para el reumatólogo los anticuerpos. Los autoanticuerpos se ven altos en muchos pacientes con otras patologías y hay que tener en cuenta que también pueden estar presentes en individuos sanos o que tienen infecciones o hepatopatías. Por lo tanto, recordamos también que la fibrosis pulmonar idiopática sin asociación a ninguna otra patología autoinmune pueden estar presentes estos anticuerpos hasta en un 35% dependiendo de las series. De la misma manera, el factor reumatoide, sobre todo en pacientes mayores, puede estar elevado, no suele estar muy elevado, pero no se puede asociar siempre a patología inflamatoria, hay que tener cuidado con eso. Y luego hay otros muchos anticuerpos, algunos de ellos mucho más específicos de ciertas enfermedades, como el anti-DNA en el lupus o el antipéptido citrulinado cíclico del artritis reumatoide, pero otros pueden ser inespecíficos y muchas veces hay que hacer una vigilancia cuando no hay síntomas asociados inicialmente. Entre las técnicas diagnósticas que pueden ayudarnos a clasificar o a intentar identificar otra enfermedad autoinmune asociada a la patología pulmonar tenemos la capilaroscopia, que es una prueba no cruenta, no invasiva, fácil y sencilla, que podemos hacer en la consulta de manera fácil y que nos va a diferenciar el fenómeno de reino primario del secundario y además nos puede ayudar en el diagnóstico precoz de la esclerosis sistémica. Otra prueba diagnóstica que realizamos en reumatología son las biopsias de glándula salival, que nos van a dar mucha información y de hecho forma parte de los criterios diagnósticos del síndrome de Sjögren. Hay que recordar que muchos pacientes son mayores o toman mucha medicación y pueden tener síndrome seco, que realmente no es autoinmune, debe venir acompañado también de patología de otro tipo de síntomas, pero también de anticuerpos. Y el test de Schirmer también lo hacemos en la consulta de reumatología para cuantificar la sequedad lagrimal. La ecografía, por supuesto, en reumatología tiene muchísima importancia, nos puede ayudar a diferenciar a aquellos pacientes con patología articular que no tenga una inflamación clínica evidente, pues a diferenciarse de daños degenerativos o inflamatorios. También podemos realizar, aunque no lo he puesto en la diapositiva, ecografía de glándula salivar que nos puede ayudar en el diagnóstico del síndrome de Sjögren. En cuanto al manejo de los tratamientos inmunomoduladores, pues muchos neumólogos, Belén en concreto, manejan muy bien muchos fármacos como el metotrexato, la azatioprina, etc. Pero hay otros muchos fármacos que tenemos muchas más experiencia en reumatología por su amplio uso en enfermedades reumáticas, ¿no? Como el abatacept o el tofacitinib, etc. Y podemos echar una mano también con la administración de estos fármacos. De hecho, utilizamos mucho el hospital de día de reumatología para estos fármacos intravenosos e incluso si algún paciente viene más apurado a la consulta, tanto desde el punto de vista pulmonar como reumático, pues podemos echar mano del hospital de día para poner, por ejemplo, pulsos de metilprednisolona, que en ocasiones pueden incluso ahorrarnos un ingreso, ¿no? Y también gestionamos sus citas, sobre todo en los fármacos que tienen una periodicidad como la ciclofosfamida o el rituximab.
En estos pacientes, por supuesto, como están inmunodeprimidos, damos las recomendaciones habituales que hacemos todos, hacemos especial hincapié en el cribado de la hepatitis B en aquellos pacientes subsidiarios o candidatos a tratamiento con rituximab, porque está descrito reactivación de la hepatitis B y hay que poner fármacos para prevenir. Y también recordamos, con el uso de algunos fármacos como el micofenolato, pues la fotoprotección solar, porque está asociado a un mayor riesgo de neoplasias cutáneas. Y simplemente recordar también que estos pacientes tienen, muchos de ellos, dosis de corticoides a dosis medias o altas o elevadas durante más de 3 meses, y es muy importante hacer prevención de osteoporosis, ya que se provoca una pérdida de masa ósea, sobre todo en hueso trabecular, con mayor reducción al inicio y luego un poquito más lenta, con un riesgo de fracturas que puede estar elevado hasta un 150%, de fracturas sobre todo vertebral, y por lo tanto evaluamos el riesgo mediante radiografías de columna lateral y densitometría, y aparte de asociar calcio y vitamina D en aquellos pacientes que lo precisen, muchas veces requieren también tratamientos farmacológicos para prevenir osteoporosis y fracturas. Y nada, finalmente concluimos diciendo que la consulta multidisciplinar, por supuesto que tiene indudables ventajas, y tanto desde el punto de vista de los neumólogos como reumatólogos y el papel de enfermería, que es fundamental, tenemos muy claro que el centro de atención siempre va a ser el paciente. Muchas gracias. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros y añado en especial un agradecimiento a Belén López Muñiz y a María Jesús Buendía por contar conmigo y sobre todo por dar valor a la enfermería en este proceso. Voy a intentar rápidamente contar cómo manejamos las enfermedades intersticiales pulmonares en la consulta de enfermería. Decir primero que el objetivo de la consulta de enfermería es alcanzar el máximo control de la enfermedad por parte del paciente y mejorar la calidad de vida. Es ofrecer una atención integral, es garantizar la intervención multidisciplinar, es preparar al paciente para que conozca su enfermedad, para que disminuya el número de reingresos, para mejorar su calidad de vida, para fomentar la autonomía y el autocuidado y para optimizar el tratamiento, mejorando siempre la adherencia a la medicación y controlando los efectos secundarios. Vale. ¿Por qué consideramos que es necesaria o es útil la consulta de enfermería en las enfermedades intersticiales? El equipo de enfermería es parte activa en el abordaje diagnóstico porque es responsable de realizar las pruebas de función pulmonar, la espirometría, la pletismografía de difusión, las gasometrías arteriales y los test de la marcha. Las pruebas de función pulmonar, bueno, en realidad todas estas pruebas no solamente se realizan en el abordaje diagnóstico, sino que se van realizando monitorizando al paciente según va evolucionando en su enfermedad. En la consulta de enfermería, además de un análisis de la clínica, de tomar de las constantes vitales, observamos bien si tiene efectos secundarios la medicación que está tomando y ayudamos a mejorar la adherencia, viendo que el paciente tome bien su medicación. Al mes, es que esto no me gusta. Vale, en nuestro hospital, en las consultas, al mes de que el paciente es diagnosticado en la consulta multidisciplinar, ha empezado el tratamiento, lo vemos en la consulta de enfermería y, entre otras cosas, lo que hacemos es una revisión analítica, fijándonos fundamentalmente en el patrón, en el perfil hepático, viendo la adherencia al tratamiento, solucionando las dudas. Para eso tenemos documentación sobre su enfermedad que damos por escrito y haciendo una valoración de los efectos secundarios derivados del consumo del fármaco. Para ello también damos documentación de medidas antirreflujo, de medidas astringentes en el caso de que el paciente tenga diarreas, recomendación sobre la protección, o recordamos la protección solar, por ejemplo, en los casos de los pacientes que están con pirfenidona. Y si todo va bien, si el paciente está estable, bueno, enviamos de nuevo a la consulta del neumólogo entre los 3 y los 6 meses siguientes.
El neumólogo sí que es cierto que los pacientes más graves nos los vuelve a derivar al mes y medio. Esto podemos decir que es como un protocolo general, pero bien es verdad que varía muchísimo en función del estado del paciente. Es muy frecuente también que en la primera visita tenga alterado, por ejemplo, la analítica, y nosotros, por supuesto, consultando con el neumólogo, volvemos a pedir una analítica y nos lo volvemos a citar en la consulta de enfermería. Vale, ¿qué dos tipos de intervenciones realizamos? Bueno, las no farmacológicas y las farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas es la educación en la enfermedad. Informando al paciente, informando a los familiares, está claro que el paciente aumenta los conocimientos sobre su enfermedad y mejora la adherencia al tratamiento. Reducimos las hospitalizaciones, reducimos las visitas a urgencias, las visitas no programadas, el paciente falta menos días a trabajar. Todo lo relacionado con el apoyo emocional, el estado de depresión o estado depresivo que tiene el paciente cuando se informa de la enfermedad que tiene, le puede llevar a cambios de humor, cansancio, alteraciones del apetito, pérdida de interés por su persona, trastornos del sueño. Ahí tenemos que estar nosotros para darnos cuenta de lo que está pasando. Y luego, en cuanto a la prevención, pues bueno, todo lo que va referente a vacunaciones, medidas antirreflujo gastroesofágico, todo lo relacionado con el tabaquismo, dieta, ejercicio, descanso. Y en cuanto a las intervenciones farmacológicas, aquí sí que hago un hincapié importante porque pueden pasársenos cosas. Lo que nunca se nos puede pasar cuando el paciente sale de la consulta es que tenga muy claro para qué se toman los medicamentos, qué medicamentos se tiene que tomar, cuándo y cómo se los tiene que tomar, hasta cuándo y cuáles son los efectos secundarios de la medicación que está tomando. Para ello, en el hospital tenemos un formulario en Selene como herramienta de seguimiento conjunto. Todos los pacientes que acuden a la consulta de enfermería se les hace una pulsiosimetría, un cuestionario MRC para ver la escala de disnea, el índice GAP para conocer el pronóstico de la enfermedad, una escala de tos. Se registran los valores de perfil hepático de la analítica, se registran dentro de la espirometría la FVC y la difusión, y también registramos si les aportamos documentos escritos sobre medidas antirreflujo y medidas astringentes. Tenemos dos espacios donde podemos poner si hay algún dato interesante o sobre la adherencia al tratamiento, si falla en algo, si no se toma bien la medicación, y sobre los efectos secundarios. De esta manera tendremos registrados siempre los principales parámetros de los pacientes de forma permanente en su historia clínica. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas. Quería comentar un poquito con vosotras algunas cosas. En primer lugar, con Laura y con Belén, quería resaltar una vez más la importancia del trabajo en equipo y de esta visión multidisciplinar con estos pacientes, que yo creo que es fundamental. Creo que vosotras además lo lleváis muy bien a cabo, aportando cada una desde vuestra perspectiva, y bueno, no sé si queríais comentar algo más al respecto. Bueno, la verdad es que es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que la importancia en el diagnóstico de la patología intersticial desde el punto de vista multidisciplinar, y también en el manejo, que también en este caso de las enfermedades autoinmunes, el trabajo en equipo yo creo que va a ahorrar mucha vuelta a especialista y mucha prueba en exceso. Y yo creo que lo que es importante es que en la consulta trabajemos los dos en igual de condiciones, es decir, que no sea uno que domine la consulta con respecto a otro, y dar una información en la misma línea para que también no reciba el paciente, no perciba muchísimas ideas contradictorias o un exceso de información que a veces pasa también con estos pacientes. Sí, y yo creo que es importante también porque podemos iniciar un tratamiento de forma precoz, no tenemos que estar pendientes de lo que opina el neumólogo cuando no estamos en la misma consulta, o de si hay algún fármaco que le puede venir mejor o peor para
digamos, incluir todos los síntomas que tiene ese paciente, no aparte del pulmón, por supuesto, pero a veces hay que tratar también las articulaciones y otros síntomas. Entonces eso ayuda mucho a ser más precoz y más rápido y a instaurar un tratamiento adecuado pues cuanto antes. Muy bien, pues muchas gracias. A Irene sí me gustaría preguntarle que, bueno, pues nosotras en la consulta diagnosticamos, ¿no? Valoramos al paciente, le ponemos el tratamiento que se lo explicamos, nos detenemos en explicarle que entienda bien lo que le hemos mandado, pero me gustaría saber qué valoración tenéis vosotros de las primeras consultas cuando llegan, si realmente saben a lo que van, si saben qué es lo que tienen que hacer. A ver, depende mucho del paciente, del perfil del paciente. Pero sí que en la mayoría de los casos sí que notamos como a nosotros nos avisa Belén con los inicios de tratamiento y hay un decalaje de alrededor de unos días, sí que creemos que ese tiempo es importante porque en ocasiones es una... En la noticia, vamos, es una enfermedad de mal pronóstico, los pacientes sí que pues reciben un poco el diagnóstico con cierta gravedad y ese retraso en unos días en acudir a farmacia consideramos un poco importante para que asienten la información que le habéis dicho, para que nos hagan más preguntas o para reforzar el tratamiento. Nosotros siempre igual repasamos el informe médico final y un poco reforzamos los tratamientos a administrar, si tiene alguna duda, bueno, ya el tema de las interacciones que revisamos previamente, las indicaciones analíticas y yo creo que los pacientes nos lo agradecen mucho porque hay muchos que sí que dicen no me he enterado o no me he atrevido a preguntar o lo he madurado y he consultado, que ya sabemos que los pacientes consultan mucho y tengo estas dudas y sí que nos lo valoran muy positivamente, un poco ese refuerzo de información que es cierto que ocurre en ocasiones, pero a la vez preguntas en un espacio diferente y también con otro profesional. Vale. Muy bien, y un poquito también, eso que dices de en un espacio diferente y demás, eso era un poco lo que le quería preguntar a Paloma, que qué opinaba ella que la consulta de enfermería, qué es lo que ella en su experiencia cree que aporta más a los pacientes. Yo creo que la consulta de enfermería lo que da es como cercanía al paciente. Yo creo que tenemos más tiempo, aunque cada vez tenemos menos, también es verdad, pero curiosamente, por falta de espacio, y eso sí que lo hemos observado, al paciente ya no le ponemos enfrente, le ponemos al lado y parece como que tiene como más confianza en contarte las cosas. Y luego entra la familia, entra la mujer o entra el marido y es muy importante conocer a la pareja porque vemos quién manda ahí. Y a veces el paciente necesita que tú le cuentes a él, no a ella o al contrario. Y luego, por otro lado, bueno, una cosa que sí podemos hacer, que no puede hacer el neumólogo, es que podemos hacer intervenciones telefónicas, la telemática que se ha puesto como de moda después del COVID, pero es cierto que los pacientes a veces te lo reclaman, cuando solamente vienen, están estables, toman bien su fármaco y solamente vienen una revisión analítica, lo que hacemos es que sí que es cierto que se pide la analítica con unos días de antelación, se mira, está bien la analítica, se lo comentamos a Belén, todo está en orden, le llamamos por teléfono, ¿cómo estás? No hay ninguna incidencia, mira, no acudas porque todo está bien, te voy a pedir otra analítica. Y la tercera cosa, y ya termino, es que sí que un poco les gestionamos lo siguiente, están muy perdidos. Tienen la cita con el neumólogo, la cita con farmacia, la espirometría, las pruebas respiratorias, que si el test de la marcha, tienen un lío de citas tremendo. Entonces, un poco como que se lo ordenamos y bueno, pues se van tan contentos, yo creo, vamos. Nosotros también le proporcionamos teléfono de contacto y correo electrónico y sí que en ocasiones, a veces, cuando notan efectos adversos o demás, nos contactan por teléfono para un poco referirnos qué sintomatología tienen y un poco en el caso que consideremos que está relacionado con la medicación, contactamos con Belén, hablamos con ella por teléfono y como ha comentado ella, hay veces que se contacta otra vez de vuelta con el paciente para adelantar esa cita y reducir dosis de fármacos o si lo pueden manejar telefónicamente. Pero yo creo que también un poco el acceso a la consulta relacionada con la medicación también es algo que valoramos que es de su interés. Yo creo que son patologías graves, complejas, que el paciente desconoce de entrada
con fármacos que a veces tienen efectos secundarios. Entonces creo que cuanto más refuerzo positivo se le haga, más se haga hincapié y más explicaciones se les da, yo creo que el paciente pues es más fácil que haga una adherencia mejor, ¿no? Y sobre todo eso permite también un seguimiento muy estrecho, no solo de la enfermedad, sino también de posibles complicaciones que pueda tener derivada de ella o del propio fármaco, de los propios fármacos. Muy bien, pues si no tenéis nada más que comentar, por nuestra parte finalizaría la primera parte de la charla.